Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a otro episodio más de Pienso y no sé nada, este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y de metodología de la investigación, que es, como ya saben, un plato fuerte que servimos en la mayoría de los episodios. Pero siendo que está por comenzar una nueva edición de los Juegos Olímpicos y siendo que tenemos de dónde tirar, cómo conectar con algunas de las cosas que estuvimos charlando en algún que otro episodio, me pareció una buena oportunidad para profundizar un poquito en esa dirección, particularmente en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad que se disputaban en, valga la redundancia, la antigua Grecia. Porque hay cosas interesantes y después algunos, como me gusta decirles, curiosidades que están buenos para compartir. Entonces bueno, como este es otro de esos episodios que podemos escucharlos de manera aislada, no nos va a hacer falta hacer ningún resumen del anterior, pero si quieren, para quienes estén escuchando en YouTube, si les gustan este tipo de temáticas, lo que sí les puedo recomendar es la playlist de mitología griega, que se las dejo en las tarjetas por acá arribita. Y bueno, para quienes estén en Spotify, ahí sí van a tener que bucear un poquito buscando episodio por episodio. Igualmente, fuera del chiste, aprovecho ya que estoy para decirles que más allá de por dónde estén escuchando, que en lo posible se suscriban al canal, que es algo súper sencillo, súper rápido, pero que al proyecto le ayuda mucho. Buscan, le dan follow, tocan la campanita, que tanto las suscripciones como los me gusta, los comentarios y todo eso le suman muchísimo a la visibilización del podcast. Y después bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por los Juegos Olímpicos, está buenísimo, pero precisamente, y lo comento porque el que avisa no traiciona, este es un podcast en el que básicamente tocamos todos estos temas, porque son temas afines, temas aledaños, pero que principalmente brindamos herramientas para hacer la tesis y para meterse en el mundo de la investigación en general. Entonces bueno, la invitación es a que si están en esas, le den una oportunidad al resto del contenido del canal, que está cuidadosamente elaborado y pensado para que se entienda todo paso a paso. Bien, textos. Como siempre me gusta comentarles de dónde sale la info en la que se basa cada episodio, y como en gran parte esto es un evento de la historia antigua, por un lado tomé algunas entradas de enciclopedias y demás, pero después, para traerlo a otro tipo de reflexiones, que por ahí es a donde más me interesa llegar, combinamos también con unos artículos de la sección de historia de la National Geographic, y bueno, y un texto de Umberto Eco también que se llama El Mundial y sus pompas, que como se imaginarán por el título no apunta específicamente a los Juegos Olímpicos, pero de alguna manera caracteriza al deportista en líneas generales y nos sirve. O bueno, al menos me ha dado a mí también una idea de por dónde se puede llegar a ir. Y bueno, hay un piecito que dejamos abierto en el episodio del Minotauro, que también, si no lo escucharon, pueden darle una pasadita. Les decía, hay un piecito porque en el mito del Minotauro, el hijo de Minos, que era un joven atleta, talentoso, exitoso, viaja a Atenas para participar en unos juegos atléticos en los que gana todo el loco, ¿no? Gana todo lo que puede ganar, pero por muchísima diferencia, incluso dejando un poco en ridículo a sus rivales. Y bueno, es un poco esto lo que provoca la envidia y los celos de los atenienses que, bueno, lo terminan asesinando, spoiler alert, por miedo a que esa superioridad deportiva deje mal parados a los atletas locales y les haga quedar en ridículo. Y ese asesinato, ese evento, es un punto de giro troncal para la historia del Minotauro. Y es que, si nos ponemos a pensar, al tipo lo matan por ser buen atleta, y eso nos puede dar una punta de cuánto importaba en la antigua Grecia el atletismo, o bueno, el deporte en general. Y aunque, como siempre hay versiones e interpretaciones de esto, de si esta disputa fue precisamente en unos Juegos Olímpicos, en verdad lo más lógico es que si el problema fue con los atenienses, haya sido en unos Juegos Panatenaicos, que era otra competición de alto prestigio. Menos conocida en la actualidad, porque se imaginarán no tienen, como los olímpicos, un reflejo en una competición moderna, pero sí, algo que hay que decir es que formaban parte del circuito de alto rendimiento de la época. A ver, es que a lo largo y a lo ancho del mundo griego, en verdad se celebraban un montón de competiciones que se dividían en Juegos Panatenaicos, en honor a Atena, y los Juegos Panhelénicos, que agrupaban a su vez a otras competiciones.
los juegos píticos, los juegos istmicos, los juegos nemeos y nuestra estrella del episodio, los Juegos Olímpicos. Todos estos juegos se celebraban en lugares con una fuerte impronta sagrada. Por ejemplo, los juegos píticos se desarrollaban en honor al dios Apolo en su santuario de Delfos, en un campo abierto que quedaba al pie del monte Parnaso. Después, los juegos istmicos se llamaban así por el istmo de Corinto, que es una especie de puente natural que une a la Grecia continental con el Peloponeso. Y bueno, ahí en Corinto hay un santuario dedicado a Poseidón, donde se disputaban las competencias. Después, los juegos nemeos se hacían en honor a Zeus al noreste del monte Peloponeso, en una ciudad llamada Cleonas. Y bueno, por último tenemos a los Juegos Olímpicos, que recibían ese nombre por celebrarse en el santuario de Olimpia, al noroeste de la península del Peloponeso, donde había un gran templo también en honor a Zeus. Y por ahí, ya se lo imaginan, estos 4 juegos eran una especie de Grand Slam para los atletas de la época, ¿no? Además, se organizaban en intervalos de tiempo regulares, lo que hacía que todos los años haya competencias en alguno de estos puntos. Y precisamente por la importancia que tenían para los griegos, las ciudades que albergaban las competencias, un tiempo atrás, durante y un tiempo después, entraban en una tregua sagrada que era decretada por ley y que aseguraba de alguna manera la seguridad tanto de los atletas como de los espectadores durante las competiciones y en los viajes de ida y vuelta a las ciudades en las que vivían. Estos ciclos en los que se celebraban los juegos eran ciclos de 4 años conocidos precisamente como Olimpiada. O sea, una Olimpiada era un periodo de 4 años en base a cada cuánto se repetía el ciclo. Y los primeros en celebrarse eran los Juegos Olímpicos en el primer año. Durante el segundo año, en meses diferentes, se celebraban los Juegos Nemeos y los Juegos Istmicos. Durante el tercer año se organizaban los Juegos Píticos y en el cuarto año de nuevo los Juegos Nemeos y los Istmicos. Y bueno, el ciclo de 4 se volvía a repetir comenzando nuevamente con los Juegos Olímpicos. Y es curioso que ese ciclo de 4 años hoy por hoy lo seguimos teniendo en competencias de alto nivel. Digo, no solo en los Juegos Olímpicos, sino también en el Mundial de Fútbol y en los mundiales de, tantos otros deportes. Bueno, con este esquema, los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad se celebraron en el año 776 a.C., pero se imaginarán que no con los deportes que tenemos hoy en día. Las disciplinas que se practicaban eran la carrera, tanto a pie como de carros, lanzamiento de disco y jabalina, salto en largo y lucha. Y los atletas que ganaban recibían como recompensa una corona de olivos. Y además, se transformaban en una especie de héroes en sus ciudades, ¿sí? Tal es así que hasta solían ser representados en esculturas o estatuas y volverse incluso protagonistas de poemas. Honores que en general estaban reservados para los dioses y no para los mortales, ¿sí? Hay un dato ahí. Y quiero hacer una primera parada acá porque empezamos a encontrar algunas cosas que nos sirven para transponer a la actualidad. La primera es en referencia a la corona de olivos, y es que en verdad cada uno de los juegos panhelénicos daba como premio una corona armada con las ramas de alguna planta. De olivo en los Juegos Olímpicos, de laurel en los Juegos Píticos, de pino en los Juegos Istmicos y una corona de apio en los Juegos Nemeos. A lo que voy es que el hecho de recibir como premio una corona hecha de ramas no es menor, porque digamos, no tenía ningún valor más allá de lo simbólico, ¿sí? Materialmente no tenía ningún valor porque básicamente eran unas ramitas enroscadas. Ahora, por otro lado, en los juegos panatenaicos, los ganadores sí podían recibir como premio hasta 100 ánforas de aceite. Una ánfora es un jarrón bastante grande de cerámica y según distintas aproximaciones, esto equivalía al salario que recibía un trabajador especializado durante 4 años, ¿sí? El premio de un atleta equivalía al salario que recibía un trabajador especializado durante 4 años. Entonces, acá tenemos una división fuerte entre competir por algo simbólico, por el honor, o competir por el dinero, digamos, por el premio con valor material.
Y yo decía recién esto de los paralelismos con la actualidad, y acá me parece que hay algo clave porque, tal como ocurre en los juegos modernos, lo que motiva a un montón de deportistas a participar de la competencia es en sí mismo el deseo de triunfar, el honor, el reconocimiento, si se lo quiere pensar así, y no tanto el dinero. Pensemos en la cantidad de atletas que no tienen casi sponsor o que sus países los apoyan pero parcialmente, con lo cual incluso muchas veces terminan pagándose cosas, incluso el viaje o entrenamientos previos para poder estar a nivel y poder participar. Y bueno, esto también tiene cierto peso en la actualidad, porque tampoco cualquier persona puede bancarse entrenamientos, viajes y ni hablar si encima no se está cobrando por eso, ¿no? Darse el gusto de no trabajar o trabajar medio tiempo para el resto del día poder entrenarse. Más si pensamos en deportes que implican contar con mucho equipamiento, que también obviamente cuesta lo suyo, ¿no? Y esto en la antigua Grecia funcionaba igual, porque hasta comienzos del siglo VI a.C., la práctica del deporte en Grecia fue monopolio casi exclusivo de la aristocracia. Porque bueno, era la única clase social que disponía realmente del tiempo libre, del dinero y de las instalaciones necesarias para entrenarse. Pero lo interesante es que durante ese siglo VI a.C. y dentro del marco de distintos cambios políticos que fueron dándose en ese periodo, en respuesta a una crisis social muy grande, se fueron construyendo diferentes gimnasios públicos, lo que a mediano y largo plazo favoreció que paulatinamente se fueran incorporando otras clases sociales a la práctica del deporte. Por si les interesa profundizar en esta época, son las reformas de Solón las que permiten esto. Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia y le tocó gobernar en una época de conflictos sociales fuertes que eran el resultado de un proceso de extrema concentración de la riqueza por parte de terratenientes. Y acá también, ¿no? Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. En fin. Después hay un segundo paralelismo que me interesa indagar, que me interesa proponer, que es el del lugar del deportista consagrado. Digamos, del deportista que ganaba competencias. Y en relación a esto, decíamos recién que todas estas competencias se hacían en honor a algún dios. Y precisamente que los olímpicos eran en honor a Zeus. Y bueno, esto también iba de la mano, por un lado, con que las instalaciones deportivas estén emplazadas en recintos sagrados, ahí cerquita de los templos. Y por otro, con que haya una especie de mímesis entre las competencias y antiguos enfrentamientos entre dioses y héroes. Basta pensar en esas primeras disciplinas que se practicaban en estos juegos antiguos, las que decíamos hace un ratito, ¿no? El tema es que ese honor que recibían los deportistas que lograban ganar en cada competencia era de alguna manera equiparable al de un semidios. Decíamos también que solían tener después sus propias esculturas o sus propias estatuas en las ciudades de las cuales venían. Y bueno, hay un director de cine indoestadounidense que se llama M. Night Shyamalan. Si no lo tienen, es el que fue director de Sexto Sentido, que fue la peli que lo puso en el mainstream, digamos. Y después, algo más nuevo, dirigió la trilogía Glass, que es una trilogía que se volvió icónica para el tipo y le brindó también una buena base de seguidores. Las pelis que integran la trilogía son Unbreakable, Split y Glass, que las protagonizan Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, y que por ahí sí les suenen, ¿no? Son de suspenso y principalmente de superhéroes, pero con un enfoque distinto por ahí al que hacen Marvel y DC, porque nos muestran mucho más, ¿cómo decirlo?, la dimensión personal de cada personaje, ¿sí? Los problemas cotidianos que empiezan a tener y demás. Pero, ¿por qué traigo esto ahora, acá, a este episodio? Bueno, porque precisamente Night Shyamalan, este guionista y director, considera a los deportistas como los héroes modernos, ¿sí? Los consagra ahí, en ese lugar de héroes modernos, porque según él, pocas cosas pueden sintetizar a las pasiones como todo lo que se genera alrededor del deporte. Si nos guiáramos, por ejemplo, por la cantidad de seguidores que tienen en Instagram, veríamos que arriba de todo de esta tabla están Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y después, bueno, hay un par de cantantes, actores, actrices, porque sí, están Selena Gómez, Taylor Swift, por supuesto, La Roca, Dwayne Johnson, pero ahí arriba de todo, y por bastante diferencia, están Leo y CR7.
Y esto refuerza un poco la postura de Shyamalan, porque de un tiempo a esta parte, los deportistas, o en su defecto sus nombres como marcas personales, ¿no?, se han convertido de alguna manera en influencers del mundo del espectáculo, de la publicidad, de la comunicación. El ídolo deportivo está ahí, e incluso se da cada vez más, por ejemplo, que cuando se retiran, se vuelven o comentaristas de deporte en los medios, o se convierten en dirigentes de los clubes que los vieron jugar. Pienso, no sé, en el caso de Riquelme o de la Brujita Verón, en Boca y en Estudiantes de La Plata, respectivamente. Y después, bueno, invitados así como panelistas a opinar en la TV miles de veces, ¿no? Ocupando roles que antes solían reservarse o a intelectuales de alguna especialidad o incluso a artistas. Y uno podría decir, bueno, lo que pasa es que la carrera profesional de un deportista termina relativamente rápido. Porque, por ejemplo, en el fútbol hablamos de que un jugador está grande ya cuando promedia los 35, ¿no? Entonces, bueno, estos otros roles que ocupan pueden llegar a entenderse como una especie de compensación frente a ese retiro temprano. Pero en verdad, tiene mucho de verdad este halo de héroes modernos que envuelve a muchos deportistas. Y por supuesto no solo del fútbol, ¿no? Yo por ahí tengo más cerca ejemplos del fútbol porque es lo que por ahí conozco más. Pero esto es algo que sin dudas pasa en mayor o menor medida en todos los deportes. Ahora, lo que sí es innegable es que tanto eventos como mundial, en donde por ejemplo la final Qatar 2022 se estima que fue vista en todo el mundo por 1.500 millones de personas, es una bestialidad, ¿sí? Y ni hablar de los festejos en los países que hubo y demás. Ganar la copa, ganar una medalla olímpica, sigue consagrando a los ganadores como héroes de una proeza. Y basta mirar todos los documentales y biopics que están saliendo últimamente, que es un género que particularmente me gusta, ¿no? El hecho de seguir a un equipo o a un deportista puntual respecto a la campaña de una copa o la campaña de determinado campeonato. Con la Fórmula 1 también pasa esto ahora que pienso. En fin, para pensarlo, ¿no? El ídolo deportivo que, de alguna manera, potenciado por las redes, por los medios y demás, se vuelve omnipresente y tanto su ascenso como una eventual caída se vuelve un drama de altísimo impacto y de una mediatización inmediata. Y ya que hablamos de cantidad de espectadores, podemos traer un tercer paralelismo, que es el carácter de espectáculo que tenían en la antigüedad y qué pasa con eso hoy en día. Porque durante los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia ya se realizaban ceremonias de inauguración y clausura bastante pomposas, bastante lujosas. La primera estaba relacionada con un juramento que hacían los atletas, como encomendándose a la tarea del deporte, ¿sí? A seguir las reglas establecidas de cada competencia y competir con honor y respeto. Y en la de clausura se hacían sacrificios en honor a Zeus y otras ofrendas para dar gracias por los triunfos obtenidos y por la realización de los Juegos Olímpicos en paz, porque recordemos que estos juegos servían para dar tregua a las ciudades que los alojaban, ¿no? Y bueno, obvio, como se imaginarán, había grandes banquetes, comidas y bebidas para un montón de personas. Hoy por hoy, toda esa situación la tenemos súper adaptada a los medios, ¿no? Las ceremonias de inauguración son también transmitidas en vivo, streameadas, haciendo además que cuánta gente alrededor del mundo muchas veces incluso madrugue o se quede despierta a la noche para ver desfilar a la delegación de tal o cual país. Y después el deporte en sí mismo, y ya hablando en líneas generales, ¿no?, siempre se está adaptando a los medios tecnológicos y a las posibilidades de transmisión. Cada vez hay más cámaras aéreas, drones, más contaminación visual de publicidades que se superponen las imágenes. Las apuestas, que son la novedad, la estrellita de este último tiempo y son todo un capítulo aparte, porque apuestas, digamos, siempre hubo, pero no a este nivel ni con esta diversidad de posibilidades. Y lo loco es que, buscando el dato para tocar este tema, encontré que ha habido yacimientos arqueológicos en los que se hallaron fragmentos de manuscritos con un conjunto de reglas para realizar apuestas que indicarían que alrededor del siglo V a.C. ya se apostaba, principalmente en las carreras, ¿no? Entonces, nada es nuevo, ¿no? Y no quiero caer en lugares comunes como que la historia es circular o que se repite, pero por otro lado es innegable ver los rebotes actuales de estas prácticas que tienen muchos años entre nosotros como sociedad.
En general se considera que los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron hasta el año 393 después de Cristo, cuando habrían sido cancelados por orden del emperador del Imperio Romano Teodosio I. Y acá hay una consideración también para hacer que nos devela el porqué. Si pensamos de nuevo que todas estas competencias estaban dedicadas a distintos dioses y que parte del laburo que hizo el Imperio Romano tras la adopción del cristianismo fue dar de baja el politeísmo y unificar a todas sus ciudades también bajo la misma religión, este emperador Teodosio I los considera inmediatamente una celebración pagana, dándolos de baja y terminando un periodo de competiciones notables que se calcula que tuvo 293 ediciones de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? 293. Ya después, a mediados del siglo XIX, después de la independencia de Grecia, se volvieron a celebrar en Grecia precisamente algunos eventos deportivos que sugerían, que coqueteaban con el hecho de retomar el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos. Y bueno, es después de esta iniciativa que en 1894, Pierre de Coubertin, un francés, propone la realización de unos Juegos Olímpicos Internacionales. Y bueno, ya con esa meta en mente, en junio de ese año se conforma en la Universidad de la Sorbona el Comité Olímpico Internacional, el COI, integrado por representantes de 15 países, y el resultado es el que ya se imaginan, ¿no? Los primeros Juegos Olímpicos modernos, que se celebraron en Atenas en 1896 y donde participaron 241 deportistas varones provenientes de 14 países en pruebas de atletismo, gimnasia, lucha grecorromana, natación, tenis, ciclismo, tiro y pesas. De ahí en adelante ya es cada vez más lo que conocemos, con más deportes, con más países, más o menos apoyos, algún que otro problemita cada tanto, pero ya cada vez más acercándose a lo que tenemos en la actualidad. Y bueno, para cerrar me parecía bien tirar una seguidilla de, como me gusta decirles, curiosidades, como para, no sé, como para terminar con una notita de color. El primero fue en los siguientes Juegos, en París 1900, que participaron por primera vez 19 mujeres. Y en esa edición también quedó establecido el lema de los Juegos Olímpicos, que es Citius Altius Fortius, que en latín significa más rápido, más alto, más fuerte. La costumbre de premiar a los ganadores con una medalla de oro, plata y bronce para los primeros 3 puestos se definió a partir de los Juegos celebrados en San Luis, Estados Unidos, en el año 1904. En 1928 comenzó la práctica de encender el fuego olímpico con una antorcha que se lleva desde la ciudad de Olimpia, en Grecia, hasta la ciudad que le toque ser anfitriona de los Juegos, que en ese año, bueno, fue Ámsterdam, ¿no? Y el fuego tradicionalmente se mantiene encendido hasta que los Juegos terminan. En la actualidad, en los Juegos tradicionales compiten atletas en unas 32 disciplinas divididas en distintas categorías, y para esta edición de París 2024 se espera que participen aproximadamente 10.500 deportistas, ¿sí? Ya bastante lejos de aquellos 241 que participaron en la primera edición. Y un último datito, si bien los Juegos Olímpicos fueron pensados un poco con el objetivo de ser un evento fraternal entre las distintas naciones del mundo, en varias ocasiones se vieron salpicados por circunstancias de política internacional, ¿sí? Por ejemplo, y las más notorias, es que en 1936 se realizaron en la Alemania nazi y fueron aprovechados por Hitler como un evento propagandístico del nazismo precisamente, y después que las ediciones de 1916, 1940 y 1944 se suspendieron por estar sucediendo las guerras mundiales. Así que, bueno, con esto arribamos al final de este episodio sobre los Juegos Olímpicos, y les extiendo como siempre la invitación a que dejen sus notas, sus comentarios. Si saben o si se les ocurren otros curiosidades o lo que les pinte, pueden dejarlos en los comentarios, que serán bien recibidos en función de enriquecer lo que ya tenemos. Y una vez más, gracias por la compañía y por el aguante hasta acá. Me toca recordarles que tanto si están en Spotify como en YouTube pueden suscribirse y darle a la campanita para que les avise con la salida de cada nuevo episodio. Y para quienes quieran y usen también, podemos vernos por Twitter, por X, que aunque hablo de otras cosas también por esa red, también aviso con la salida de cada episodio. Ahí me encuentran como @alebrianza.
Y por último, si les parece que el material de este o de alguno de los otros episodios encaja con sus clases, con sus seminarios o lo que fuera, sepan que pueden usar todo lo que necesiten porque este material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Ale Brianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.